En 1987, una mujer desapareció en Sinaloa sin dejar rastro. No hubo testigos, no hubo evidencia suficiente, no hubo condena. Durante 36 años, su familia vivió sin respuestas, sin saber dónde estaban los restos, sin saber quién fue responsable. Entonces, en un hospital, un hombre anciano llamó a su familia. Tenía pocas semanas de vida y confesó todo. El vecino, el hombre que lo saludaba en la calle, el que asistió al velorio, él lo había hecho. Este caso no es un caso aislado. Es parte de un patrón documentado que los criminólogos llevan décadas estudiando, el fenómeno de las confesiones en el lecho de muerte. Soy Rodrigo Vega, ex policía federal con 25 años de servicio. He visto este patrón más veces de las que quisiera recordar, y hoy vamos a analizarlo todo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita, porque este tipo de análisis es lo que hacemos aquí, y hay mucho más por venir. Sinaloa, México, 1987. El país estaba en un momento de transformación violenta. El narcotráfico comenzaba a consolidar estructuras. Las instituciones de seguridad operaban con recursos mínimos y tecnología limitada. En ese contexto, una mujer desapareció. El nombre completo del caso no está disponible públicamente. Los registros de ese periodo en muchos municipios sinaloenses son incompletos o directamente inexistentes. Lo que sí se sabe es el patrón, y el patrón es documentado. En los años 80, cuando alguien desaparecía en México, la respuesta institucional era radicalmente distinta a lo que existe hoy. No había bases de datos nacionales de personas desaparecidas. No existía el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se crearía décadas después. Los investigadores trabajaban con fichas de papel, con fotografías en blanco y negro, con testimonios que dependían completamente de la voluntad de la comunidad para cooperar. En comunidades pequeñas, esa cooperación era improbable. El miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades y la cultura del silencio hacían que los testigos callaran. El vecino de la víctima fue interrogado. Era una práctica estándar. Se interrogaba a familiares, vecinos, personas cercanas, pero no había evidencia física que lo vinculara. Sin laboratorios forenses equipados, sin análisis de ADN, esa tecnología no estaba disponible de forma rutinaria en México en 1987. Los restos de la víctima no fueron encontrados en ese momento. Sin restos, sin cuerpo, construir un caso penal sólido era casi imposible bajo el sistema procesal de la época. El caso quedó abierto. En términos prácticos, quedó congelado. Y el vecino siguió viviendo, siguió saludando a los vecinos, siguió apareciendo en los eventos de la comunidad. Vivió con ese secreto durante más de 3 décadas. Esto no es un fenómeno único, es un patrón documentado en criminología. Los investigadores que estudian casos fríos han identificado que un porcentaje significativo de resoluciones tardías llega a través de confesiones espontáneas de perpetradores ancianos o enfermos terminales. ¿Por qué ocurre esto? Hay varios mecanismos psicológicos documentados. El primero es la acumulación de culpa a lo largo del tiempo. Un crimen no procesado psicológicamente no desaparece, se acumula. Los perpetradores que no presentan rasgos psicopáticos severos experimentan lo que los psicólogos llaman carga cognitiva crónica. El secreto requiere mantenimiento constante. Cada conversación sobre el tema, cada aniversario de la desaparición, cada noticia sobre casos similares, reactiva el trauma de lo que hicieron. Durante décadas, el perpetrador construye mecanismos de negación. Se convence de que el tiempo borra la responsabilidad, de que nadie lo descubrirá, de que de alguna manera lo que hizo queda en el pasado. Pero el cuerpo lleva esa carga. Y cuando la muerte se acerca, esos mecanismos de negación colapsan. El segundo mecanismo es el miedo al juicio divino o trascendente. Estudios sobre confesiones tardías en Latinoamérica documentan consistentemente que el componente religioso es determinante. En culturas de tradición católica como México, la proximidad de la muerte activa creencias sobre la rendición de cuentas ante Dios. No es necesario que el perpetrador haya sido practicante activo durante su vida. La creencia cultural absorbida en la infancia regresa con fuerza ante la muerte inminente. El deseo de morir sin esa carga espiritual puede ser más poderoso que el instinto de autoprotección que llevó décadas funcionando. El tercer mecanismo es el deseo de control narrativo final. Algunos perpetradores, al acercarse a la muerte, sienten la necesidad de ser los que cuentan su propia historia, de no ser descubiertos póstumamente, de definir cómo serán recordados. Paradójicamente, confesar puede ser percibido como un acto de control, en un momento donde el control sobre el propio cuerpo y la propia vida se está perdiendo completamente. El cuarto mecanismo es la transferencia de carga a los vivos. Un perpetrador anciano con familia puede llegar a un punto donde considera que la familia merece saber.
donde la lealtad a los seres queridos que aún vivirán después de su muerte supera la protección del secreto. Esta motivación es compleja y no necesariamente altruista. A veces implica una racionalización de que confesar es un regalo a la familia, una explicación, una forma de dejarles algo, aunque sea doloroso. En el caso de Sinaloa, el vecino llamó a su familia primero. Luego llegó el testimonio a las autoridades. Eso es consistente con el patrón de la transferencia de carga. Para entender el impacto de este caso, hay que entender lo que vivió la familia de la víctima durante 36 años. Los investigadores Pauline Boss y otros académicos desarrollaron el concepto de duelo ambiguo para describir exactamente esta experiencia. Es un tipo de pérdida sin cierre definitivo. Cuando una persona muere y hay un cuerpo, hay rituales, hay un entierro, hay un espacio físico donde el duelo puede anclarse, hay una fecha de muerte, hay un proceso que, aunque doloroso, tiene una estructura. Cuando una persona desaparece y no hay certeza sobre lo que ocurrió, ese proceso no puede completarse. La familia de la víctima sinaloense vivió durante décadas en ese estado intermedio. Técnicamente, ella podría estar viva. Técnicamente podría regresar. La mente no puede cerrar el duelo porque el cerebro no tiene confirmación definitiva de la pérdida. Los estudios sobre familias de personas desaparecidas en México documentan consecuencias severas, altos índices de depresión crónica, trastornos de ansiedad, dificultades en relaciones interpersonales, síntomas de estrés postraumático que persisten décadas. Hay un fenómeno específico que los investigadores llaman el aniversario reactivo. Cada año, en fechas cercanas a la desaparición, los síntomas se intensifican. El cerebro recuerda, el cuerpo responde. Y hay otro factor documentado, la vigilancia constante. Familias de personas desaparecidas desarrollan lo que podría llamarse hipervigilancia narrativa. Siguen noticias sobre casos similares, contactan a autoridades periódicamente, guardan cada documento relacionado con el caso. En México, organizaciones como Fundem, Familias Unidas contra la Desaparición en México, han documentado este patrón en cientos de familias. Las familias se convierten en investigadoras de sus propios casos, no porque quieran, porque el sistema no lo hace por ellas. En el caso de Sinaloa, si la familia siguió activa durante esos 36 años, probablemente mantuvo el expediente, probablemente siguió preguntando, probablemente nunca dejó de esperar una respuesta. La respuesta llegó, pero llegó de una manera que nadie esperaba. Cuando los investigadores analizan casos fríos resueltos, una de las primeras preguntas es, ¿hubo señales conductuales que no fueron investigadas en su momento? En la mayoría de los casos, la respuesta es sí. Esto no es necesariamente una falla individual de los investigadores de la época, es una falla sistémica. Los protocolos de investigación de casos de desaparición en México en los años 80 no incluían el análisis conductual sistemático del entorno cercano a la víctima. El vecino, como cualquier persona en el entorno de la víctima, probablemente mostró marcadores conductuales que hoy reconoceríamos como relevantes. Los estudios sobre comportamiento postcrimen documentan patrones comunes en perpetradores que permanecen en la comunidad. Cambios en rutinas inmediatamente después del evento. Interés excesivo o, por el contrario, inusual desinterés en la investigación. Inconsistencias en la reconstrucción de los últimos momentos conocidos de la víctima. En 1987, sin entrenamiento específico en análisis conductual, sin protocolos estandarizados de entrevista forense, esas señales probablemente fueron registradas como notas anecdóticas, si es que fueron registradas en absoluto. Los investigadores de la época también enfrentaban una limitación estructural. En comunidades pequeñas, acusar a un vecino sin evidencia física era socialmente peligroso para el investigador mismo. Generaba conflictos comunitarios, podía resultar en denuncias por abuso de autoridad. La evidencia física era el estándar, y la evidencia física no estaba. El vecino lo sabía, no necesariamente de forma articulada, pero lo sabía intuitivamente. Sabía que sin el cuerpo, sin evidencia forense, era prácticamente invulnerable. Esa sensación de impunidad puede haber reforzado su comportamiento aparentemente normal durante décadas. No estaba actuando, estaba sobreviviendo, y el sistema inadvertidamente le facilitaba esa supervivencia. Aquí llegamos a un punto que muy poca gente conoce. Y es fundamental para entender qué puede hacer la justicia con esto. En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el marco para la admisibilidad de evidencia en procesos penales. Una confesión, por sí sola, no es suficiente para dictar sentencia. Esto es una garantía fundamental del sistema acusatorio adoptado con las reformas de 2008 y 2016. La regla básica es que ninguna condena puede basarse exclusivamente en la confesión del imputado. Requiere corroboración mediante otros elementos de prueba.
Esto presenta un problema operativo serio en casos de confesiones en el lecho de muerte. Si el perpetrador muere antes de que las autoridades puedan corroborar la confesión, el caso puede quedar en un estado jurídico ambiguo. La familia sabe, las autoridades saben, pero no hay proceso penal que pueda concluirse en los términos legales establecidos. El elemento corroborador más importante en estos casos es la ubicación de los restos de la víctima. Cuando un perpetrador confiesa y proporciona información sobre dónde están los restos, esa información puede ser verificada. Los restos pueden ser recuperados, las evidencias forenses pueden ser analizadas. El contexto físico puede coincidir con la narrativa de la confesión. Eso crea un nivel de corroboración que permite a las autoridades no solo cerrar el caso, sino hacerlo con fundamento. En el caso de Sinaloa, una pregunta crítica es si el vecino proporcionó la ubicación de los restos. Si lo hizo, los investigadores tienen una ruta de trabajo clara: excavación, análisis forense, identificación de ADN, si hay familiares disponibles para la comparación. Si no lo hizo, si murió sin proporcionar esa información, el proceso de cierre es más complicado. La confesión existe, pero la corroboración física está pendiente. Hay un elemento adicional que complica aún más el panorama legal. Si el vecino murió antes de ser formalmente imputado, el proceso penal no puede continuar contra él. En México, la acción penal se extingue con la muerte del imputado. Lo que esto significa para la familia es que incluso con la confesión, puede no haber un proceso formal que termine con una condena documentada. La verdad puede estar establecida, la justicia procesal puede no estar disponible. Esta distinción entre verdad y justicia procesal es uno de los elementos más dolorosos en casos de desaparición con resolución tardía. Este caso ilumina una realidad estructural que los números confirman. México tiene actualmente más de 100,000 personas registradas como desaparecidas. Es una cifra que no tiene precedente en Latinoamérica fuera de contextos de conflicto armado abierto. Pero esa cifra incluye categorías muy distintas: desapariciones forzadas vinculadas a grupos criminales, migrantes desaparecidos en tránsito, personas desaparecidas en contextos de violencia doméstica y casos como el de Sinaloa en 1987, desapariciones que ocurrieron antes de los sistemas modernos de registro y que nunca fueron resueltas. El sistema mexicano distingue formalmente entre desaparición forzada y desaparición ordinaria. La distinción tiene implicaciones legales y de investigación significativas. La desaparición forzada, definida en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, implica la participación de agentes del Estado o la aquiescencia de estos. Tiene un marco de investigación específico, responsabilidades institucionales claras y mecanismos de búsqueda diferenciados. La desaparición ordinaria, donde el perpetrador es un actor privado sin vinculación estatal, opera bajo un marco diferente. Las investigaciones son responsabilidad de las fiscalías estatales, cuyos recursos y capacidades varían dramáticamente. En Sinaloa, en 1987, si el vecino actuó de forma individual, el caso cae en la categoría de desaparición ordinaria, lo que significa que durante décadas estuvo bajo la jurisdicción de un sistema estatal con recursos mínimos y sin priorización institucional de casos fríos. El problema de los casos fríos en México es estructural. No hay unidades especializadas en la mayoría de las fiscalías estatales. No hay protocolos estandarizados de revisión periódica de casos no resueltos. No hay presupuesto destinado sistemáticamente a la revisión de expedientes históricos. Los avances en identificación forense mediante ADN han cambiado las posibilidades técnicas. México ha desarrollado capacidad en bancos de datos de ADN para casos de desaparición, pero conectar esa capacidad técnica con los expedientes históricos requiere recursos humanos y voluntad institucional. La confesión en el lecho de muerte del vecino de Sinaloa no es solo una historia individual, es un indicador de un sistema donde la justicia para miles de familias depende del arrepentimiento voluntario de los perpetradores. Eso no es un sistema, es un accidente. Cuando analizamos estos casos desde afuera, hay una tendencia a pensar que la confesión es el cierre. No lo es. Los psicólogos que trabajan con familias de víctimas de desaparición documentan que el cierre es un proceso, no un evento, y que una confesión, sin los elementos que la complementan, puede en realidad intensificar el dolor en lugar de aliviarlo. La familia de la víctima sinaloense, después de 36 años, recibió confirmación de algo que quizás sospechaba. Pero saber que su familiar fue asesinada por alguien en quien confiaban, alguien que vivió junto a ellos durante décadas,
tiene un componente de traición que la familia ahora tiene que procesar. Los investigadores que estudian el impacto psicológico de la resolución tardía en familias de desaparecidos identifican varias necesidades que deben ser atendidas para que el proceso de cierre pueda comenzar realmente. La primera es la recuperación de los restos, tener algo físico que enterrar, tener un lugar donde llevar flores, tener una fecha de muerte que registrar. Esto es fundamental en culturas donde el ritual funerario tiene un peso central. La segunda es el reconocimiento oficial, que el Estado reconozca formalmente lo que ocurrió, que haya un registro, que la víctima tenga un nombre en un expediente que diga no desaparecida, sino víctima. La tercera es la narrativa completa. Saber no solo quién, sino cómo y por qué. Los perpetradores que confiesan parcialmente, que admiten el hecho, pero ocultan los detalles, dejan un vacío que la mente de los familiares llena con sus peores imaginaciones. La cuarta es el acompañamiento psicológico especializado. Familias que han vivido décadas en duelo ambiguo no pueden procesar una resolución tardía sin apoyo. El sistema de salud pública en México históricamente no ha contado con recursos suficientes para este tipo de atención especializada. Y la quinta, para muchas familias, es la justicia formal. Saber que hay un registro legal de que esto ocurrió, que hay consecuencias documentadas. Cuando el perpetrador ya ha muerto, esa justicia formal puede ser imposible, y eso agrega una capa adicional de impotencia al proceso de cierre. Hay una razón por la que este caso, y casos como este, deben ser analizados y documentados. No es solo la historia de una familia, es un espejo del sistema. Cada caso frío resuelto por una confesión tardía es un caso donde el sistema no pudo hacer lo que debería haber hecho décadas antes. Es evidencia de una falla sistémica que no fue corregida. México necesita unidades especializadas en casos fríos con financiamiento permanente. Necesita protocolos de revisión periódica de expedientes históricos de desaparición. Necesita conectar los avances en tecnología forense de ADN con el backlog de miles de casos sin resolver. Necesita que las familias no tengan que esperar 36 años, ni que tengan que depender del arrepentimiento de un hombre agonizante para saber qué le pasó a su ser querido. Las organizaciones de familias de desaparecidos en México, Fundem, Movimiento por Nuestros Desaparecidos y docenas de colectivos regionales llevan años documentando estas necesidades. Sus demandas están claras, lo que falta es la respuesta institucional. Casos como el de Sinaloa de 1987 son casos concretos, con nombres, con familias, con historias. Son el argumento más poderoso para exigir ese cambio. Porque si el sistema hubiera funcionado en 1987, no habría que hablar de una confesión 36 años después. Habría una condena de hace décadas, y la familia habría tenido tiempo para vivir. Hay un elemento final que merece análisis, y es el perfil del perpetrador en estos casos de larga duración. Los asesinos que logran mantener un secreto durante décadas no son necesariamente los perpetradores más sofisticados, no son necesariamente personas con planificación criminal avanzada. Son personas que tuvieron suerte, que cometieron un crimen en un momento donde la capacidad del sistema para detectarlos era mínima, y que vivieron lo suficiente como para ver cómo el mundo cambiaba a su alrededor. El vecino de Sinaloa vio crecer las bases de datos de ADN, vio la expansión de los registros de personas desaparecidas, vio casos fríos anteriores comenzar a resolverse con nueva tecnología. ¿Cuándo empezó a sentir que el tiempo ya no lo protegía? ¿Cuándo el miedo al descubrimiento comenzó a pesar más que el secreto? Esas son preguntas que los criminólogos hacen y que ayudan a entender por qué la confesión llegó cuando llegó. Hay casos documentados en los Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica donde el avance de la tecnología forense, específicamente la genealogía genética, provocó confesiones voluntarias de perpetradores antes de que fueran identificados. Sabían que era cuestión de tiempo. En el caso del vecino, la enfermedad terminal puede haber sido el detonante directo, pero el contexto de un mundo donde los secretos son cada vez más difíciles de mantener pudo haber estado erosionando sus defensas psicológicas durante años antes. Eso no es una excusa, no es una explicación que reduzca su responsabilidad. Es parte del análisis que permite entender el fenómeno, y entenderlo es lo que permite al sistema responder mejor la próxima vez. Una mujer desapareció en Sinaloa en 1987. Su vecino vivió 36 años con ese secreto y lo llevó consigo hasta las últimas semanas de su vida. Lo que finalmente lo hizo confesar, si fue la culpa acumulada, el miedo al juicio divino, el deseo de transferir la carga o alguna combinación de todo eso, es algo que los investigadores tendrán que reconstruir. Lo que sabemos es el patrón, lo que sabemos es que no es un caso único.
En México hay miles de expedientes de personas desaparecidas que llevan décadas sin respuesta. Hay perpetradores que aún viven con sus secretos, y hay familias que llevan décadas en duelo ambiguo, esperando. Este caso es un recordatorio de que los secretos no siempre mueren con las personas que los cargan, y de que la justicia, aunque tarde décadas, a veces llega de las formas más inesperadas. Para la familia de la víctima, el trabajo ahora es encontrar sus restos, darle un nombre definitivo a lo que ocurrió, y comenzar el proceso de cierre que merecían hace 36 años. Si este análisis te pareció valioso, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte el próximo caso. Yo soy Rodrigo Vega, y seguimos trabajando.